Arrancamos 6:15 de la tarde, 5:15 en la Comunidad Canaria, casi 45 minutos por delante para analizar momento del mercado actual y echar un vistazo a sus carteras, a ver qué retoques se pueden hacer con las ideas de José María Luna, Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal empieza la semana? Muy buenas tardes. Estupendamente. Fenomenal. Campeones del mundo. No sé si todo eso tiene algún efecto, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, que es normal, ¿no? Que la gente salga a la calle, factor positivo, a celebrarlo, aumenta ese optimismo, mejora el sentimiento de los consumidores y las empresas disfrutan, ¿no? de toda esa enorme exposición mediática. Bolsa española ya la hemos visto al cierre, hoy con movimientos pues muy ligeritos en renta variable europea, algo más de rebote en activos estadounidenses. IBEX a la baja, muy poquito, 0,05%, 19.206 puntos. Contentos en lo deportivo. En cuanto a la evolución de las finanzas, mercados, hay que estarlo, José. También, Javier. Sin duda alguna. De esta selección barra equipo, porque es lo que nos han enseñado la selección española en este mundial, se pueden sacar muchas lecciones, sobre todo a la hora de gestionar nuestro patrimonio. Y yo creo que es de lo que deberíamos de aprender, no a cronometrar cada minuto que está ocurriendo con los mercados y todo lo que rodea a los mismos, tanto ruido negativo como toda la parte de euforia, parte positiva, ¿no? Los partidos, ya lo hemos visto, como el de ayer en una final, son muchos minutos y pueden pasar muchas cosas, pero si al final se premia el juego frente a otras cosas, sino algunas, pues al final se puede conseguir el buen resultado, ¿no? Yo creo que de este mundial y de esta selección barra equipo, como digo, podemos sacar varias lecciones a la hora de diseñar una cartera de fondos de inversión. La primera, sin duda alguna, es la paciencia, ¿no? Lo que digo ahora mismo, es decir, no estar cronometrando, es que este fondo ahora mismo no me va bien, ¿qué hago con él? Evidentemente hay que estudiarlo, ¿de acuerdo? Hay que mirarlo si el contexto es o no es. Y ahora hablo rápidamente cómo veo la situación de mercados, ¿no? La segunda lección es el trabajo en equipo. Es decir, qué importantes son cada uno de los jugadores que estaban en el campo y los que salieron, sin duda alguna, que es la tercera, que es el banquillo también importa. Es decir, muchas veces tenemos en cartera una serie de valores, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos cotizados o valores en directo, bonos, renta variable, etcétera, ¿no? Pero hay un banquillo, hay una serie de valores que están en análisis, que a lo mejor nos gustan, pero que quizá no es el momento para entrar, porque bueno, pensamos que los podemos comprar en un momento más idóneo, o al revés, hay otros valores que han estado muy calientes y a lo mejor hay que sacarlos, ¿no? Entonces, yo creo que el banquillo es importante, el banquillo también, claro que juega, ¿no? Pero con paciencia, generosidad y sobre todo equipo. Y muchas veces en los fondos de inversión, nosotros nos consta que mucha gente que nos llama, y posiblemente a lo mejor ocurre en el consultorio, ¿no? Este fondo se queda muy parado y muchas veces dices, muy parado respecto a qué, respecto a los otros que van mucho mejor, pero a lo mejor es que en tu cartera, en tu patrimonio, buscando una diversificación con sentido común, ahí es donde está la clave. ¿De acuerdo? Es decir, los partidos se juegan con el portero, también con los delanteros, pero el centro y la defensa son clave y lo hemos visto ayer y lo hemos visto tantos días en el Mundial y por eso la selección nos ha dado estas alegrías que en cuanto termine ya os digo que lo que voy a hacer va a ser con amigos y familia ir para allá, para Madrid y tratar de disfrutar algo de la selección, ¿no? Dicho lo cual, ¿cómo veo el mercado? Muy rápidamente, para dejar espacio a las preguntas. Bueno, pues están, como venimos diciendo, los sospechosos habituales en los mercados y que generan volatilidad. Igual que mañana ya nos están avisando de nueva ola de calor, pues estamos inmersos en una nueva ola de volatilidad. Y la volatilidad son los sospechosos habituales. Por un lado está el conflicto, en este caso en el estrecho de Hormuz, que política de nuevo hace acto de presencia, mete presión al precio del crudo, al precio del petróleo, eso genera temores inflacionistas y eso a su vez, evidentemente, pues genera esas dudas en la Reserva Federal, que está en esa
pausa incómoda en la cual se encuentran muchos miembros de la FED a la hora de tomar decisiones de si sube o no tipos de interés, aunque ya hemos dicho que estaríamos ante un shock de oferta, y de nada sirve subir los tipos de interés cuando no tienes un problema de demanda, sino lo que tienes es un problema de oferta. Y por otro lado, lo que sí genera tensión en los mercados de bonos, sobre todo de medio y largo plazo. Y lo vemos hoy una vez más, subida en la rentabilidad de los bonos, con el consiguiente efecto negativo sobre la renta fija, los fondos de renta fija de medio y largo plazo, y también sobre aquellos valores más orientados al growth, aunque el día de hoy el Nasdaq, de momento, en cuanto al índice, pues nos da un poco de tregua, aunque el viernes o días de la semana pasada lo veíamos en negativo. Y el otro sospechoso mm, mm, habitual es, de nuevo, la tecnología, ¿no? Ahora la tecnología, vivíamos una situación, muchas veces hablábamos de ese FOMO, de esa situación de Olimpo, en el cual una serie de conjuntos de valores tecnológicos, sobre todo en el ecosistema de inteligencia artificial, parecían intocables, y llevamos sesiones y semanas en los cuales hemos visto cómo, bueno, pues flaquean. Y claro, la duda de mucha gente es, ¿qué hago con esos valores? Es que ya no es interesante. Hombre, algo de momentum, es verdad que algo ha perdido los valores de tecnología, pero estructuralmente seguimos pensando que la tendencia es positiva para esos valores tecnológicos, puesto que hay una mm, serie de corrientes estructurales que invitan a pensar que muchas compañías pues van a tener no solo muy buenos resultados, sino que además, bueno, pues después de la corrección lógica, sana, aunque molesta, después de la subida que llevaban, bueno, pues volverán muchos de esos valores, ya digo, a tener un comportamiento positivo. Y con esto termino ahora, y es, mientras los beneficios sigan siendo positivos, ese es el suelo del mercado. La mm, tendencia sigue mm, siendo alcista para la renta variable. Hay que diversificar. No podemos estar solamente con el monopolio únicamente del growth o de los valores tecnológicos, como mal haríamos olvidarnos totalmente de la tecnología y girarnos solo al sector financiero. Está fenomenal, lo está haciendo fantásticamente bien. Yo creo que la mm, diversificación, leyendo bien el mercado, de la parte de renta variable, yo creo que es muy interesante. En la renta fija es donde sí, ahí soy mm, mucho más inflexible. Renta fija de mm, muy corto. Y esa es la lectura que os mm, puedo dar en el día de hoy. mm. Mira, de renta fija hay dos, tenemos, luego iremos con ellas, pero sobre todo eso, preguntando por duraciones cortas. Empezamos con renta variable, una cartera completita, pero dice un oyente que si le faltan small caps. Has mencionado todos esos riesgos que siguen la geopolítica, macroeconómicos y el mercado apostando, ¿no? Casi exclusivamente por los resultados empresariales para mantener el repunte bursátil. Eso puede que no deje margen para decepciones. Esta semana se anima sobre todo más en cuanto a resultados en bolsa española. Juan Carlos es la que nos la da y con mucho detalle. Cree que le faltan small caps, pequeñas capitalizaciones. Considero que tengo, buenas tardes, una cartera de renta variable diversificada. Tiene el Fidelity MSCI World 50%, el BlackRock Mercados Emergentes con un 10, el Robeco Global Premium con un 10 y luego productos al 5% de representación con el Fidelity Global Technology, el Global Industrial, también de Fidelity. Luego de este en concreto, si quieres no nos centramos tanto en él porque luego tenemos una cuestión aparte. Y luego tenía el Polar Capital. Quería meter también pequeñas capitalizaciones y estoy viendo si bien a nivel global o... Ahí no nos dice ninguno que esté estudiando, pero sí en el caso de Estados Unidos con el T. Rowe Price Fund. ¿Dónde tendría que posicionarme en small caps? ¿A nivel global, más internacional o solo en Estados Unidos? Fenomenal, queda muy claro. Bueno, Juan Carlos, ¿qué decirle? Usted tiene esta cartera de fondos de inversión, le dar ideas, no son recomendaciones. ¿Qué veo? Echando un vistazo. Dice, creo que está bien diversificado. Hombre, lo que está muy centrada en Estados Unidos. No está mal, es el mercado que más nos gusta, pero no tenemos la parte de renta variable europea que probablemente complementaría muy bien
a esta cartera, sobre todo algunos segmentos más hacia el value que podrían complementar. Digo esto porque el MSCI World al final lo que nos tiene es exposición a la renta breve estadounidense, al cual usted ya le incluye el Fidelity Global Industrials, el Fidelity Global Technology, el Polar Global Technology, el Robeco Global Premium, es decir, muchos fondos de bolsa internacional, pero con un altísimo peso en Estados Unidos. ¡Qué fenomenal! Pero por decirle algo, falta algo de la bolsa europea. Y probablemente con un estilo, insisto, más dirigido al value investing. Dos ideas, pues para que les eche un vistazo, insisto, para mejorar esa diversificación de cartera. Pues probablemente elegiría a lo mejor un fondo tipo Magallanes, el European Equity, donde ya hay presencia de empresas de mediana capitalización bursátil, o el fondo de la gestora M&G, el European Strategy Value, por tener también no solo la Europa continental, sino tener también alguna exposición hacia el Reino Unido, y ya digo, con esa capa, sobre todo del sector, más que sobre el estilo de gestión, más de Sí, valor, donde sí. evidentemente haya peso en el sector financiero, pero también otro tipo de compañías. ¿Pequeñas y medianas compañías? Sí, claro, estamos hablando de solo empresas, principalmente fondos o valores de elevada capitalización, aunque en el caso del fondo de Robeco Global Premium o el Fidelity Global Technology, sí incluye una parte de su cartera en empresas de mediana capitalización. Pero si queremos tener algo más de peso en empresas de mediana capitalización, iría a un fondo más global, no solo Estados Unidos. Hay que estar muy atentos Vale. a los tipos de interés. La economía norteamericana está enormemente fuerte, está muy resiliente, ¿de acuerdo? Pero no es inmune a esa presión inflacionista, y tampoco es inmune a la tensión o la presión que pueden someter los tipos de interés más de medio y largo plazo, precisamente en esas empresas de menor tamaño, ¿de acuerdo? Sobre todo aquellas que estén más endeudadas. Fondo que nos dice de T-Rose es un fantástico producto, pero yo iría un poco más allá de hacerlo algo más global. Hemos hablado algunas veces aquí de una gestora que además es europea, que es Kempen, Ah, y yo ah, me decantaría quizás por ahí, por el Kempen Global Small Cap, como idea, de acuerdo, de echarle un vistazo y a lo mejor, bueno, pues bien asesorado, probablemente pueda combinar con los fondos que ya tiene en cartera. Y luego tenemos, y ya con esto termino, tenemos mucho peso de la cartera expuesto a empresas de crecimiento. Yo simplemente se lo comento. Por eso he tratado de equilibrárselo con fondos algo más value, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque el propio fondo indexado al MSCI World, el peso que tiene en empresas de tecnología o consumo cíclico mm, es muy ujú, representativo, ¿de acuerdo? ujú, Fantástico producto, pero tenemos un paso alto en growth, al cual ya le hemos mm, añadido varios fondos más puros growth. Uno muy mm, turbo growth, como es el de Polar, y uno un poco más global, mm, un poco más moderado en esa exposición por estilo de gestión, como es el fondo de Fidelity, ¿no? Por eso es bueno equilibrarlo también por la parte de la diversificación, no solo por la capitalización bursátil, bien visto por la parte de ese factor, que es el de tamaño de las compañías, sino también, ¿por qué no?, por el estilo de gestión, porque creo que el contexto de crecimiento económico que se modera, pero todavía con tipos de interés elevados, y esperemos que no ujú, sean mucho más elevados, yo creo que ujú, favorece a los estilos quizás menos ujú, agresivos, menos grow, y ujú, podrían hacer daño si el contexto se mantuviera a muchos de los productos que tiene ahora mismo. ujú. Que era Juan Carlos esa cartera y entre ellos tenía el Fidelity Global Industrial, producto por el que nos manda consulta otro oyente. Sería como fondo de destino para dos productos dentro de renta variable. Dice que tiene 68 en bolsa, 32% en renta fija y que está indeciso con dos fondos renta variable. Rothschild Thematic Blockchain y el Schroeder ISF Global Gold, clase A. Este oro y metales preciosos. ¿Cómo vería Luna pasar estos dos productos al Fidelity Global Industrial? Bueno, vamos a ver, son productos completamente distintos.
en cuanto a volatilidad, ¿de acuerdo? Evidentemente las tres ideas que nos comenta son fondos de renta variable, pero es verdad que es muchísimo más cañero los productos que tienen cartera más temáticos, ya sea hacia el mundo de blockchain, de acuerdo, hacia toda esa Mm, mm, tecnología que da mhm, soporte, de cierta manera, pues una parte, por qué no decirlo, a todo el mundo cripto, pero también incluso a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Y sin duda alguna, la parte de oro es un producto muy temático sobre el tema de metales preciosos, ¿no? Al cual, después de la subida tan espectacular que ha tenido los metales preciosos, tanto el oro como la plata, pues vimos cómo flaqueaba la plata y luego le continuó la corrección en el caso del oro, ¿no? Ya hemos explicado aquí que fortaleza del dólar y tipos de interés reales más positivos, recuerden que los tipos reales es la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación, ¿de acuerdo? Pues cuanto más se distancian los tipos de interés respecto a la inflación, evidentemente, pues eso hace que el oro temporalmente pueda perder algo de brillo, ¿de acuerdo? Lo digo más que nada para aquellos que están buscando más el momentum, aunque a mí estructuralmente el oro no me disgusta, igual que todo lo de la tecnología blockchain, pero es verdad que unos y otros, por distintos motivos, están en estos momentos sufriendo. Cosa que el fondo de Fidelity Global Industrials está aguantando mucho mejor, ¿de acuerdo? mhm, Y está aguantando muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que no se está produciendo en los mercados bursátiles, y ustedes lo verán, a pesar de todo el enorme ruido, de que es que, fíjense dónde puede ir el precio del crudo, que probablemente pueda seguir escalando precios hacia arriba si la tensión continúa, aunque, como ya algún analista ha comentado en el día de hoy con nosotros, en Intereconomía, en cualquier momento se pueden volver a relajar las tensiones, ¿de acuerdo? ya, Eso es una ya. esperanza, yo creo que más que una esperanza probablemente sea una realidad. Pero a lo que estamos viendo ahora mismo, en esta situación, lo que está viendo es que a pesar de toda esa tensión que se está viendo, a pesar de esa ola de volatilidad que hablaba al principio del programa, no ha habido una desbandada en los mercados de bolsa. Es decir, no ha habido una corrección fortísima de la bolsa. Es verdad que algunos segmentos de la renta variable, muy en concreto la tecnología, ha habido caídas. Anteriormente también las mineras de oro, pues claro, las mineras de oro el año pasado fue aquello, un festival que te Mm, corrija un fondo mm, de minera de oro a un mm, 20% de todo lo que había subido, pues es lo mismo que caiga, no sé, que corrija los hiperescaladores, no digamos los semiconductores, ¿no? Después de todo mm, lo que habían subido, más de un 1000%, algunas compañías que te corrijan, no sé, un 20, un 30%, pues es que entra dentro de la lógica. Claro que molesta, claro que fastidia, pero es que sobre todo se ha sentado en último momento, ¿no? Pero lo que hay que ver es, yo ya digo, la temática en su conjunto. Pero no ha habido lo importante aquí es que no ha habido, de momento, una desbandada, una venta en la que el dinero ha ido corriendo desde la renta variable o mayoritariamente y ha buscado refugio en la renta fija. ¿De acuerdo? No lo hemos visto, ni a la liquidez. Lo que estamos viendo es un rebalanceo, una cierta reorientación de muchas posiciones que había muy concentradas en ese monopolio de tecnología hacia otros sectores, ¿de acuerdo? Y eso le beneficia a un producto como es el Global Industrial por la composición de cartera que tiene. Precisamente todo lo que es sector industrial, entre los que se incluye, por supuesto, también incluso partes de compañías en la parte de defensa, no es un fondo de defensa, pero tiene una cierta compañías en el sector de defensa, sectores industriales, metales industriales, es decir, es un fondo con una filosofía digamos, muy pegada a los sectores más defensivos, a esos sectores mhm, que no es la tecnología, que sí son mhm, necesarios para la tecnología y para tantos otros sectores económicos y financieros, y también es un producto que por su forma de gestionar estaría más próximo hacia el estilo de gestión value investing. mhm, Moraleja, mhm, no me parece mal, ¿de acuerdo? Pero como decía al principio, esto no es una decisión binaria. No es decir, pues vendo todo lo que está orientado a lo que huela tecnología y oro y me voy todo lo que sea a los sectores más defensivos, al value investing o al sector financiero. Hay que mhm, tener una mhm, diversificación equilibrada mhm, por estilos de mhm, gestión, equilibrada mhm, por zonas geográficas, aunque tengamos más peso en Estados Unidos,
y también, por supuesto, por capitalización bursátil, aunque hoy por mm, hoy el mercado siga premiando a las empresas mm, blue chips, pero tener algo de mm, medianas y pequeñas compañías, mm, pues no está resultando nada malo, ¿no? mm. Mencionabas filosofías, estilos de inversión. Con el valor luego nos metemos. Y el momentum. Hace poquito lo hablábamos con David Galán, el cambio, ¿no? De un poquito ese sesgo y cómo ha virado el Warren Buffett inglés, Terry Smith, Fan Smith. Por ahí tenemos una consulta de Diego. Enseguida vamos con ella. Antes atendemos la de Tomás. Podría comentar, dice Tomás, recomendar no, porque aquí no estás, José, para recomendar. ¿Podrías comentar algunos ejemplos de fondos para función core de la cartera, el núcleo de la misma, o qué mega tendencias a tener incorporadas? Bien tecnología o electrificación. A esta de Tomás te podemos ligar otra que nos hace otro oyente. Dice, tengo duda si en la parte principal nutrirla de productos de crecimiento. Ahí menciona el Citi, Columbia Trinidad Global Focus o el T. Rowe Global Focus Growth, o bien nutrirla de activos, de productos de calidad, pero más conservadora. ¿Cómo diseñamos en el entorno actual parte principal de la cartera, José? Fenomenal. Vamos a ver. Empiezo por Tomás. En una cartera, cuando estamos diseñando una cartera de inversión, ya sea en este caso fondos de inversión, no debe de ser incoherente ni con nuestro diseño patrimonial, con nuestros objetivos patrimoniales, tanto los de corto, medio y largo plazo. En ese sentido, tiene que guardar coherencia con el resto de activos que conformen nuestro patrimonio y también tiene que ser coherente, ya no solo con el plazo de inversión, sino también con la situación económica, financiera y geopolítica. ¿De acuerdo? O habría más variables, pero sobre todo eso, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata, de verdad, no se trata de decir, cojo este producto y no lo muevo nunca. Porque puede ocurrir que el mercado cambie las circunstancias. En 2022 cambió mucho las circunstancias de mercado y vivimos una ola inflacionista y salvo contadas excepciones de tipología de producto, incluso de divisas, la mayoría cayeron, más y otros menos, ¿de acuerdo? Luego después hemos tenido un periodo pues, de gran bonanza, sobre todo en la parte de renta variable, en determinados estilos de gestión, en determinados productos y, en cierta manera, también en el caso de la renta fija, bien elegida, ¿de acuerdo? Sobre todo la parte corporativa. Pero no se trata de enamorarnos, de verdad. Hablando por esa similitud con el tema futbolístico, el otro gran Luis, en este caso Luis Aragonés, pues ya lo decía, ¿no? Que cuando un Ujú, compañero pues, se sienta cansado, te levante la mano y sale otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un grande un equipo. Es lo que hace grande un patrimonio. Lo que hace grande es su patrimonio, Tomás, y el del resto de todos ustedes, que son los verdaderos protagonistas y que jamás me cansaré de decirlo. A los cuales, por supuesto, les doy las gracias por un día tan especial como el de hoy, que estén ahí, ¿no? Dicho todo ujú, esto, la parte core hay que tener en cuenta todas esas circunstancias que acabo de comentar. ¿De acuerdo? Esa coherencia, ese sentido común, que se adecue también al contexto económico y financiero. Y luego, el perfil de riesgo. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es lo mismo. Y no es, a lo mejor diría Tomás, bueno, yo que lo tengo muy claro, claro, pero eso no es una recomendación. Una recomendación la haríamos de forma personalizada y continuada, como la que hacemos a nuestros clientes, pero porque les conocemos, ¿de acuerdo? Ustedes yo no tengo el placer de conocerlo y por eso pues, tengo que dar líneas generales, ¿vale? Y trato de hablar no solo para usted, sino para muchas otras personas que nos puedan estar escuchando o nos puedan estar viendo. En este sentido, el perfil de riesgo es muy importante, porque no es lo ujú, mismo que productos más núcleo, más estratégicos, más pensados en el medio y largo plazo, van a estar en cartera para un inversor de perfil moderado o conservador que para aquel que tenga un perfil agresivo o muy agresivo. Va a ser ujú, distinto. Y el ujú, porcentaje también va a ser diferente. ¿De acuerdo? Dentro de los productos núcleo, pensando en estrategia y de medio y largo plazo, ahora mismo yo me siento mucho más cómodo, muy probablemente con productos
más bien pegados a determinados índices, que pueden ser fondos indexados o fondos de gestión activa, pero que sean capaces consistentemente de batir a los índices de bolsa, en este caso ya sea al MSCI World, ya sea al mm, S&P 500, mira que es dificilísimo, pero hay alguno que sí lo mm, consigue, o ya sea al MSCI Europe o el Stock 50, mm, ¿de acuerdo? Es decir, mm, sería quizás esa parte, porque ya ahí vamos a tener muchas compañías del sector tecnológico, del consumo cíclico, de valores industriales, no digamos del sector financiero, consumo básico, es decir, vamos a tener de todo un poco. Lo digo esto porque me habrán oído muchas veces, este fondo se pisa la manguera con este otro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nuestras herramientas de análisis cuantitativo que tenemos en Luna Sevilla, cuando miramos las carteras y viene un fondo growth y un fondo indexado y un fondo value, hay muchos valores que se repiten. Entonces, no estamos diversificando adecuadamente. Cuando tengo Alphabet, o tengo Nvidia, o tengo mm, Microsoft, no sé, tengo cualquier compañía que ustedes se imaginen, ¿de acuerdo? Assembly mm, Holding, la que sea, o una compañía, aparte de Assembly Holding, cualquier otra compañía europea o china, o coreana, no mm, digamos, que ya aparece en casi todas quinielas de muchos fondos internacionales. Es decir, mm, no estamos mm, diversificando. ¿De acuerdo? De decir, no, es que lo mm, quiero complementar con este fondo temático que invierte en tecnología. Quizás eso es a lo mejor, aunque sea una idea estructural, pero a lo mejor hay que complementarlo con fondos más satélites, más tácticos, ¿de acuerdo? Para el contexto de mercado. Pero en mm, moraleja, teniendo todas estas cosas en cuenta, ahora mismo, mm, en la parte de renta variable, me quedaría con productos de gestión, ya digo, o bien indexada, a mí me gusta eso de la gestión pasiva, porque eso es la gestión activa mala, ¿de acuerdo? La pasiva es no hacer nada, ¿de acuerdo? Y ustedes no son pasivos, les afecta, que esa es la otra variable. En la psicología del inversor es fundamental, hay que entenderlo y mal hace el asesor o el vendedor o el que sea el que no les entiende, ¿de acuerdo? Y no se pone en sus mm, zapatos. Pero dicho todo mm, esto, en la parte de renta variable, o bien productos pegados al índice o de gestión activa capaces de batir el índice de forma consistente. Y mm, mejor calidad o mejor growth. Nosotros ahora mismo tenemos ambos y bastante equilibrados. Es verdad que mm, quizás, y por la ponderación que han ido aumentando, por lo que les acabo de comentar, por la capitalización bursátil, esas compañías han ido cada vez pesando más en los índices, han llamado más la atención, ha sido producto de momentum, pues probablemente tengamos más peso, algo más de peso en compañías orientadas hacia crecimiento frente a compañías más value. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, los mm, últimos cambios mm, que fuimos proponiendo fue, bueno, pues compensarlos con algún producto más mm, de orientación, más de value mm, investing, ¿de acuerdo? mm, Pero eso mm. sería lo que compondría la parte más core y la parte de renta variable. Pero es que luego está la parte core, también está esa parte que van mixtos, en fondos de retorno absoluto, también en la parte de renta fija, que Mm, no debemos de olvidar, como ya digo, como cualquier equipo, ya sea de fútbol, de baloncesto, que a mí me encanta, mm, todo mm. jugador es importante. Un jugador, y lo hemos visto en el Mundial, una estrella, lo decía Michael Jordan, no puede ganar un partido, Di- pero un ah, campeonato lo gana un equipo. Lo decía el gran Y, Michael y, Jordan. y, y, Así que y, y, imagínense, y, la y, mejor prueba es y, lo que vamos y, a vivir hoy en nuestro y- país, de un equipo donde las que estrellas a lo mejor no han brillado tanto, pero el colectivo, nosotros no teníamos un Haaland, no teníamos un Mbappé, o no ya. teníamos tantos otros nombres, ¿no? Pero Sí, José, pero la ahí consistencia del teníamos equipo es lo bueno. ahí había sobre todo buena defensa, ¿no? Con el mejor portero ha tenido la selección española, el mejor joven, un defensa central, o luego Rodri, ¿no? Mediocampista defensivo. Claro, pero el mejor portero, y bien, y no, esto no es un programa deportivo, pero para que ustedes lo Ja, entiendan, ja, si te tiran poco, es decir, le tiraron mucho más al ja, portero de Cabo Verde y no le ja, fuimos capaz de meterle ni un solo gol, ¿de acuerdo? ja, Hizo muy buenas paradas y ya le costó ja, incluso a Argentina, ¿no? Es decir, ja, eh, Unai Simón es un porterazo, pero claro, la labor del resto es fundamental cuando hasta los delanteros te bajan. Es decir, entiendan que su cartera, cuando hablo de la coherencia, igual que en un equipo, es que tiene que ser eso. Es que este fondo va muy parado. Habrá que analizarlo. Y es lo que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Y vale, está parado, pero está parado ahora. Pero a lo mejor nos está mm, minimizando la volatilidad de su conjunto. Y no tiene que mm, ser discordante con el resto de su patrimonio. Es decir, mm, no podemos estar. O ustedes, no sé, cada vez que se van de vacaciones y el coche no lo utilizan, lo que hacen es venderlo. O su casa, mm, cogen, la venden, mm. o la alquilan, ¿no? La siguen manteniendo, ¿verdad? Y luego cuando vuelven, vuelven con su coche y vuelven con su casa. Y tantos otros activos que conforman su patrimonio. Pues lo mismo pasa con muchos valores.
¿de acuerdo? Eh, Tampoco esto significa que yo lo compro y no lo miro. Y caiga mm, o suba o me da igual. No, no, pero no cronometrarlo. Es decir, cada elemento tiene que tener el sentido común. que aquí lo hemos aplicado, ¿no? Al hablar de todos esos estilos, filosofías, growth, value, quality, calidad, has mencionado el momentum, que por ahí lo tira Diego, aunque esta consulta daría para un programa entero. Dice, buenas tardes, este año y probablemente en los últimos tiempos ha dominado el momentum. Hasta Terry Smith lo reconocía frustrado. Hace poquito hablábamos de él con su última carta, ¿no? El fundador de Fan de Smith. ¿Cuántas veces hemos hablado de su estrategia y de sus fondos, ¿no? Lo de no hacer nada, comprar buenas empresas, no pagar de más, pero sobre todo no hacer nada. Y lo de no hacer nada, pues se lo ha saltado, ¿no? Ha roto un poquito con su estilo habitual, ha tomado medidas drásticas, ha renovado el 50 y pico por ciento de sus inversiones. Dice Diego, ahora parece que Terry Smith ha corregido algo. Si no tenemos exposición a momentum, ¿cuándo incorporarlo? Y dice Diego, compaginarlo con valor por la baja correlación. Clifford Asses de AQR aquí defendía esa combinación. ¿Qué le parece a Luna? Me parece fenomenal, sin duda alguna, claro que sí, porque al final en la fuerza de mercado, afectar el factor momentum, lo que ha ido ganando el factor momentum se ha ido correlacionando realmente con todo lo que es el segmento más grow, ¿de acuerdo? Y tú, la filosofía, no solo en el caso de Fan Smith, lo hemos visto en el caso de Seiler, lo hemos visto incluso alguna gestora española con filosofías muy similares, con ese quality growth, y decían, "Oiga, es que yo no estoy dispuesto a pagar por el Group cualquier precio. Y creo que se está pagando precios desorbitados. Incluso se hablaba, alguno de ellos, de estos gestores y de otros claro, quizás de menos renombre, pues hablaban hasta incluso de la famosa burbuja, ¿no? En cuanto a Mm, cotización. Y en cambio, pues estaban cargando las carteras, por eso, del sector sanidad, ¿de acuerdo? Que precisamente muy en momentum no está. Ahora sí, mm, que ha tenido más mm, entrada de dinero, ¿de acuerdo? Estaba como olvidada, y digo el sector salud como algún otro sector, y a veces incluso compañías, es que no se trata solo de un sector, es que esto es un negocio de negocio, que es que muchas veces se nos olvida. Eh, ¿A qué estamos? ¿A alquilar un valor o a invertir en un negocio? Que es una clave muy importante, esa distinción es fundamental. Y alguno me dirá, no, estamos a ganar dinero y no perderlo. Claro, y tiene toda la razón. Si alguien me dijera esto, por supuesto que sí. Pero dicho esto, nosotros estamos aquí para construir patrimonios, para al final mm, que ese patrimonio convierta sus sueños sean realidad, se puedan realizar, ¿de acuerdo? Los del corto, medio y largo plazo, lo de usted y lo de su entorno familiar, ¿no? O los de sus empresas en un momento determinado. Entonces, lo que comentas del equipo gestor de AQR, el combinar momentum con algo de value investing de sentido común, porque dentro del value hay de todo. Hay gente muy talibán y otros que son quizás más agnósticos, ¿de acuerdo? De decir, oiga, yo esto no voy a invertir nunca en una compañía como esta o en este sector porque yo no lo entiendo. Yo he llegado a estar con gestores, incluso que gestionaban un fondo del sector financiero y te decían, mira, yo como no entiendo los balances de los bancos y trabajo en un banco gestionando activos, pero en un banco, yo no, mi fondo, aunque invierta en el sector con el value investing y demás, tenga mucha carga de compañías con una buena rentabilidad por dividendo, pero excluyo todo el sector financiero. Y ahí hay banca comercial, mm, banca de inversión, compañías aseguradoras, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, es una forma mm, de ver el mercado. Es decir, que dentro del value hay mucho, al final hay productos más indexados, hay índices value y también hay productos de gestión activa y hay que entender la filosofía que hay detrás. Ya lo comentábamos en algún consultorio de hace algunos días, algunas semanas, mejor dicho, donde está muchas veces mm, la piedra mm, filosofal es la escuela austríaca, mm, pero también hay que entender la cabeza del gestor o equipo mm, gestor, cómo piensa a la hora de invertir, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante entender qué estoy comprando o qué estoy desechando de mi cartera, ¿no? Entonces, pero sí mm, que es verdad que esa combinación eh, suele funcionar. La parte del factor momentum con la pata del value, diría con coherencia y a veces con un poco de mm, agnosticismo respecto mm, a lo que muchas veces
te dirían los grandes pensadores del value investing, ¿de acuerdo? mm, Con lo cual, sí, perfectamente sería bien traído para el momento actual. No sé si sería a través de utilizar esos productos, incluso de Fan Smith o Sailor. eh, Nosotros los hemos utilizado en el pasado. Quizás en estos momentos ahí están en el banquillo, no han vuelto a mm, entrar en el terreno de juego con los jugadores que tenemos en la cancha. La verdad es que mm, no lo están haciendo nada mm, mal. Y por cierto, lo de antes que me preguntaban entre el fondo de T-Rose, Global Focus, de Columbia Threadneedle o fondo más value, yo creo que, insisto, mm. la combinación de son dos excelentes gestoras, T-Rose y Columbia Threadneedle, con esa orientación más pegada Crecimiento. hacia los sectores más Mm, growth, pero combinándolo mm, con algo de value mm, global o value mm, europeo o incluso mm, norteamericano. Hay algunos productos de mm, renta variable de Estados Unidos mm, que de verdad, y en grandes empresas que lo están haciendo mm, fantásticamente bien. Ya hemos visto la campaña, cuando se empiezan los resultados empresariales en Estados Unidos, la fantástica campaña mm, de los mm, bancos norteamericanos, mm, ¿de acuerdo? Es decir, mm, que son los grandes ganadores de las colocaciones, ya sea SpaceX o sea la compañía que sea, ¿de acuerdo? Al final nos mm, pelearemos si la compañía tiene sentido o no, si quema o no quema todo lo que se va a invertir, cómo voy a pagar la deuda o no, pero la banca al final coloca los ya, papelitos, la gente se los ya. sigue comprando y siguen haciendo mucho negocio, ¿no? Y entonces ahí muchas veces se nos olvida y queremos estar en el producto más temático, más molón, Mm, que le diga a mis amigos que tengo un producto súper chachi, que suene muy raro, ¿no? mm, Oye, pues está mm. bien, pero que no nos olvides tampoco de la vieja economía, que hay productos muy interesantes. José, la cartera de Eduardo tenía varios productos de los que hemos hablado, entre ellos esos dos que se nos quedaban, el Citi, el Columbia Threadneedle del Global Focus, productos de Casa Española, Dunas Valor Flexible, el Olea Neutral. Tenía también algo, una participación más residual en el Fan Smith. Nos la detalla bastante. La dejamos para próximas semanas, que tenemos que hablar un poquito de renta fija. Una bastante genérica, pero Venga, que puede incidir en el tema de la duración. Antes de la pizarra, que nos queda aún. Buenas tardes, quiero uh-huh. convertir mi liquidez en fondos de renta fija y monetarios. ¿Qué criterios, qué opciones serían los más adecuados hoy para seleccionar esos fondos? Y incide el oyente de si la duración del fondo tendría que tener mayor o menor, o sea, tendría que ser mayor o menor al momento al que vaya a necesitar el capital. Es decir, que si va a invertir en Sí. un dinero, ¿no? Que va a necesitar en 2 años para comprar Uh-huh. una casa, pongamos, si la duración máxima de Sí. ese fondo tendría que ser por encima o por debajo de 2. Vale, A ver si lo he explicado bien. entendidísimo. Vamos a ver, Mm, está muy bien que muchas veces el objetivo del fondo no diga, el objetivo del fondo sería conveniente que estuviera 3 5 años en cartera o que la duración diga, bueno, oiga, como si fuera una cartera de bonos, que dice, bueno, compro una cartera de bonos donde el vencimiento medio de la cartera me voy a 5 años, que es cuando voy a necesitar el dinero. Bien, fenomenal. Y mm, mientras tanto estoy cobrando unos cupones, como en renta variable mm, puedo estar cobrando unos dividendos, ¿no? Pero claro, está muy bien eso, pero no nos olvidemos el precio. Ni cuando compramos empresas solo de dividendo y cuando compramos un bono, ¿de acuerdo? Es decir, que el precio es importante. Y es importante porque imagínate que no lo voy a necesitar, pero va, y dentro de 2 años, pensaba que dentro de 6 años o 5 no va a necesitarlo, pero dentro de 2 años me ocurre un problema o me surge una oportunidad de inversión mm, o de lo que fuera. Entonces, lo mm. voy a necesitar. Entonces, y ahí nos vamos a acordar del precio. No nos vamos a acordar Ya, solo ya. de la duración media de la. Con lo cual, está bien tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno invierte de forma directa en los mercados financieros, ya sea en renta variable. La parte de fondos no es que no sea importante, pero yo creo que hay que tener mucho más presente en qué contexto nos estamos moviendo ahora mismo. ¿Qué es lo que yo elegiría? Pues ahora mismo duraciones más cortas que el plazo en el que previsiblemente vaya a utilizar yo el dinero. Vale. ¿Con qué fin? Evitar riesgo a tipo de interés de mercado y aprovecharme del contexto de repuntes de los tipos de interés del corto plazo, que sin necesidad de que los bancos centrales nos estén subiendo todos los días los tipos de interés, ya sí se reflejan en los bonos a 2 años, por poner un ejemplo. Y luego, algo muy importante, baratos, comisiones muy atractivas. Hay por ahí cada chicharro de fondo
de verdad, cada castaña, No, no, superventas, pero no, superventas, que no. al final ni es bueno, ni es bonito, y mucho menos Mm. es barato. Pero superventas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a lo Sí, mejor sí, hay sí. que mirarse algunos otros productos que a lo mejor no son tan superventas, pero que resulta que sí que son superestrellas. Sí, y tanto. Buen apunte, como los que nos dejas los lunes en la pizarra. Vamos con ellos. La pizarra. Minuto y medio, José. ¿Nos queda? ¿Cuántas nos traes? Nada, me sobra tiempo, no te A preocupes. ver. Así nos deja tiempo por si acaso alguna consulta se ha quedado por ahí. Mira, rápidamente. En la parte más defensiva traigo un par de ideas, ¿de acuerdo? Por un lado, sería rescatar el fondo de retorno absoluto de la gestora Jupiter Merian, el Global Equity Absolute Return. La composición de cartera ahora mismo sí está mucho más adecuada para el momentum de mercado y acompañarlo con renta fija de muy corto plazo. Y es que vuelvo a sacar un producto que a nosotros nos encanta, ¿de acuerdo? En unas Mm, Sevillas patrimoniales, como es el Ostrom Credit Ultra Short Plus. Y para la parte de renta variable, dos ideas rápidamente. La parte de dividendo a través del fondo de la gestora Schroeder, el Global Dividend Maximizer, invierte en acciones con una buena rentabilidad por dividendo, pero además le añade la capa de venta de calls y a veces venta de puts, con el objetivo de obtener una cierta rentabilidad precisamente por esa venta de esas opciones, ya sean opciones de compra o opciones de venta, ¿no? Y el producto un ujú, poco más de chispa, por así decirlo, un mm, fondo de la gestora BNP Paribas, el BNP Paribas Disruptive Technology. No es tan super growth como el fondo de ujú, Polar que nos comentaban al principio, ujú, pero es un producto que la diversificación a nivel de temáticas disruptivas en mm, tecnología a nosotros nos mm, sigue gustando. mm. A esas tres ideas sumamos también una muy importante, canal de contacto de Luna y Sevilla. José, y nos vamos. Pues nada, rápidamente, pues sería o bien al teléfono al 91 762 34 42 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es. A celebrarlo esta tarde. José, un abrazo muy grande. Fuerte abrazo para Adiós. todos. Muchas gracias y Chao, enhorabuena a chao. todos. Nos lo merecemos. Adiós.